Bueno, nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablar sobre el Parlamento Europeo. Primero, ¿qué es y qué papel desempeña? El Parlamento Europeo es la institución que representa directamente a los ciudadanos de la Unión Europea que eligen a los europarlamentarios por sufragio universal directo. El Parlamento Europeo es la asamblea que congrega a los representantes de los pueblos de los Estados miembros de las comunidades económicas elegidos mediante sufragio universal directo. De esta manera, el Parlamento Europeo encarna el principio democrático en la estructura institucional de la Unión Europea. El Parlamento Europeo elaborará proyectos encaminados a hacer posible su elección por sufragio universal directo de acuerdo con un procedimiento uniforme en todos los Estados miembros. En sus oficinas o sedes, tenemos que el Parlamento Europeo tiene 3 sedes. En Estrasburgo, Francia, que es la sede oficial del Parlamento; Bruselas, Bélgica, donde se realizan la mayoría de las actividades de las comisiones parlamentarias; y Luxemburgo, que es la sede de la Secretaría General. En funciones y objetivos, tenemos que las funciones que realizan se pueden dividir en varios bloques y coinciden con las que suele realizar un parlamento en el sistema parlamentario. La primera son funciones legislativas y presupuestarias, en donde el Parlamento ejerce la potestad legislativa y presupuestaria junto al Consejo, aprobando los activos legislativos, el marco financiero a largo plazo y el presupuesto anual de la Unión. En segundo, son las funciones de supervisión. La primera da y quita la confianza de la Comisión. El Parlamento Europeo elige al presidente de la Comisión y además ha de dar su voto favorable al colegio de comisariados en su conjunto una vez examinados sus candidatos. La Comisión es durante el mandato responsable ante el Parlamento, que puede retirarle la confianza a través de una moción de censura. En la D tenemos controlar la actividad normal de la Comisión, que es a través de preguntas, interpelaciones o comisiones de investigación. Además, ha de aprobar la gestión del presupuesto por parte de la Comisión al final del año. En C, otros órganos tienen la obligación de informarle a la Comisión o al Parlamento Europeo. D, mandar al Parlamento informes sobre sus actividades. En otras funciones, el Parlamento ejerce la aprobación de la entrada de nuevos países a la Unión Europea, emite su opinión sobre acuerdos internacionales y en algunos casos los aprueba. También la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, nombrando al defensor del pueblo o recibiendo peticiones de los ciudadanos europeos. El líder se selecciona como un presidente. La presidencia de cualquier órgano reviste por sí misma una especial importancia y en el tema que nos ocupa, pues es lo mismo. El reglamento interno del Parlamento Europeo, en concordancia con el Tratado Constitutivo de la CEE, le ha concedido un especial significado, mismo que está enriquecido por el buen hacer de quienes la han ejercido. El presidente del Parlamento Europeo no solo es el representante del Parlamento al interior de la Unión Europea, sino en las relaciones internacionales, según depende del artículo 19.4 del citado reglamento. La elección del presidente tiene lugar después de las elecciones correspondientes, es decir, al inicio de la legislatura, para mayor exactitud, en la primera sesión que siga la expiración del anterior mandato presidencial, y de conformidad con el artículo 13.1 del Reglamento del Parlamento Europeo. Las candidaturas solo podrán ser representadas por un grupo político o por 29 diputados como mínimo. El artículo 14.1 del reglamento apuesta por que la presidencia sea lo más consensuada posible y logre un amplio acuerdo entre los grupos políticos mayoritarios, de tal manera que al presidente no se le identifique con un país o un grupo político en concreto, sino que se le dote de un carácter institucional, el cual hoy, como regla general, se atribuye a los presidentes de los parlamentos en la mayor parte de los estados democráticos. Así pues, el citado reglamento exige la obtención de la mayoría absoluta de los votos emitidos en las 3 primeras vueltas.
de suerte que en la cuarta votación solo se mantendrán las candidaturas de los 2 diputados que hubieran obtenido en la tercera mayor número de votos. En caso de empate, será proclamado electo el candidato de la misma edad, de la más edad. La presidencia se ejerce por un periodo de 2 años y medio. Bueno, ahora vamos a pasar con la parte de las figuras, partiendo primero con el presidente, que como se mencionó anteriormente, pues es elegido entre sus miembros por un periodo renovable de 2 años y medio, esto con base en el artículo 19. Posteriormente tenemos el Pleno. El Pleno es el Parlamento Europeo en un sentido más estricto y sus sesiones se desarrollan bajo la presidencia del presidente. Todos los meses, excepto el mes de agosto, donde se reúnen en Estrasburgo durante un periodo parcial de sesiones de 4 días, que abarcan de lunes a jueves. Posteriormente, en Bruselas se celebran periodos parciales de sesiones adicionales. Estos periodos de sesiones se dividen por días, esto basado en el artículo 153 del reglamento interno. Posteriormente tenemos algunos órganos políticos y dentro de esto está, son los órganos políticos del Parlamento, son la mesa, el presidente y los 14 vicepresidentes, la conferencia de vicepresidentes, el presidente y los presidentes de los grupos políticos, entre otros. Pasando con los diputados se organizan en 20 comisiones, 3 subcomisiones y 39 delegaciones. Es importante destacar que en este grupo los diputados se organizan por delegaciones de acuerdo con sus afinidades políticas, más no por su nacionalidad. ¿Quién la forma? En la actualidad, el Parlamento está conformado por 705 diputados que representan a los ciudadanos de sus 27 estados miembros. Hay que recordar que antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Parlamento estaba constituido con 751 eurodiputados. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son sus estados miembros? Como ya mencioné, los estados miembros son 27. Entre estos encontramos a Alemania, Francia, Italia, España, Polonia, Rumania, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Hungría, Portugal, Suecia, República Checa, Austria, Bulgaria, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Irlanda, Croacia, Lituania, Letonia, Eslovenia, Estonia, Chipre, Luxemburgo y Malta. Su creación. Esta surge, se remonta a la Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Esto surge en el año de 1952 y posteriormente es renombrada como Parlamento Europeo el 19 de marzo de 1958.